Hermanas y hermanos, nos está visitando en el programa nuestra hermana, licenciada Elizabeth Gareca, quien es licenciada en Ciencias Bíblicas. Con la hermana vamos a tomar un tema muy importante para todos nosotros, estudiosos de la Biblia, sobre la semblanza del apóstol Pedro y su contexto. Hermana Elizabeth, sea usted bienvenida, le agradecemos su participación en el programa y le agradecemos su apoyo. Su saludo, hermana. Buenos días, perdón. Hermanos y hermanas, nos está visitando en el programa nuestra hermana licenciada Elizabeth Gareca, quien es licenciada en Ciencias Bíblicas. Con la hermana vamos a conversar un tema muy importante para todos aquellos estudios de la Biblia, que es la semblanza del apóstol Pedro y su contexto actual. Hermana Elizabeth, sea usted bienvenida al programa. Muchas gracias por su visita. Agradecemos su tiempo. Hermana, su saludo. Mil gracias, hermano Humberto. Gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de tu programa. Gracias, hermana. Hermana, como todos sabemos, el apóstol Pedro fue un líder dentro de los apóstoles. Fue un colaborador muy estrecho de nuestro Señor Jesucristo, pero después de su muerte como que fue perdiendo su liderazgo, pero su muerte ha sido un referente para la formación de la iglesia. Hermana, ¿cómo podemos hablar de esa semblanza del apóstol Pedro? Sabemos que era un pescador, pero hay otros aspectos que serían dignos de resaltar. Hermana, ¿cómo vemos este tema? A mí me gusta ver a Pedro como el prototipo de cualquier persona que se dice o que se asume como discípulo de Jesús, ¿no? Es una persona humilde, con pocos estudios de la Torá en su tiempo. Sin embargo, se deja tocar por el mensaje evangélico de Jesús, se deja tocar hasta tal punto que es capaz de entregarse de entero a una misión. Y te decía que es un prototipo de discipulado porque en él encontramos aquella persona capaz de equivocarse, de rectificarse, de enmendarse, y continuar el camino, ¿no? En los evangelios, en los 4 evangelios tenemos una figura de Pedro quizá muy ambivalente. En unos momentos anda perdido. Recordemos ese pasaje en el que Jesús le dice, por favor no interfieras o ponte detrás de mí, ¿no? Cuando cuando Jesús le anuncia la pasión y muerte de él, dice, no, mi Señor, ¿cómo es posible? Tú no vas a sufrir. Y entonces ahí Jesús le identifica como alguien que está interfiriendo dentro de la misión y es enviado a que esté detrás de él. O tenemos el pasaje en el lavado de los pies, ahora justo que estamos en tiempo de Cuaresma, estamos leyendo esos textos, en el que Jesús se ofrece a lavar los pies como un acto de servicio a todos los discípulos, y Pedro va a ser el único que va a tomar la palabra y va a decir, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies. Entonces, en Pedro vemos a una persona también un poco perdida dentro de la misión, hasta que al final le llega la claridad después de haber experimentado la presencia de Jesús, su entrega en cruz, su resurrección, y tenemos un líder verdadero dentro del cristianismo primitivo. Entonces, para mí es una figura muy ambigua dentro de la misión, y eso también hace que nos identifiquemos con este personaje, ¿no? En unos momentos decimos que sí, no te voy a negar, maestro. En otros momentos estamos traicionando la llamada y en otros momentos lloramos de arrepentimiento. Entonces, por eso cuando te digo que es un prototipo, creo que yo me veo identificada también con este seguimiento, con subidas y con bajadas, ¿no? Hermana, usted ha dicho algunos aspectos que me gustaría comentar con usted. La conversión de Pedro. Pedro, un hombre muy sencillo, un hombre pescador, como sabemos, pero que tenía un carácter, por lo menos así lo traduce, de un carácter muy duro, muy fuerte, muy agresivo. Pero resulta que cuando el Señor lo llama, él ya había escuchado de Jesús, ya caminaba probablemente con seguidores de Juan el Bautista, pero él toma una decisión muy firme. Él no duda, él lo sigue a Jesús, deja las cosas. Y en esa su conversión, entonces vemos nosotros que él era un hombre de fe. Pero así como hombre de fe también, como usted señala, ha tenido muchas dudas. Pero lo que quisiera destacar, hermana, con usted, esta parte cuando nuestro Señor Jesucristo pregunta a sus apóstoles, ¿no? Y les dice,
¿quién dice que soy yo? Esta parte que está en Mateo 16. Y que Mateo más bien la describe muy ampliamente y los demás evangelistas menos. Creo que solo Marcos describe esta parte. Le dice, bueno, a ver, ¿quién dice? Y entonces Jesús le dice, Pedro le responde a Jesús, le dice, tú eres el Cristo, con una firmeza absoluta. Y cuando Jesús le dice, bueno, tú eres el único que has respondido porque el Espíritu Santo te ha dicho. Y le dice este versículo tan problemático que dice, yo también te digo, son palabras de Jesús, en Mateo 16, 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermana, en su visión, ¿qué nos está queriendo decir este pasaje? Si Pedro realmente veía a Jesús como el Mesías, y si realmente podríamos decir que él toma un compromiso de las llaves del reino. Como bien lo decías, hermano Humberto, es un pasaje un poco problemático. La exégesis se ha visto un poco, es decir, el estudio profundo de la Biblia se ha visto un poco en conflictos al aclarar la única palabra eclesía, es decir, iglesia, dentro de los evangelios. Solamente en esta ocasión. Entonces, para algunos es una incorporación tardía de este versículo, para otros es que realmente es palabras del Jesús histórico. Entonces es complicado, pero más allá de eso, lo importante es la claridad que tenía en su experiencia personal de Jesús Pedro, ¿no? Es capaz de decir, bueno, en el contexto había un mesianismo, es decir, la esperanza mesiánica de que iba a haber un enviado de Dios que iba a liberar al pueblo, a salvar a su pueblo, basados en la alianza. Entonces, si Pedro es capaz de identificar a partir de la convivencia con Jesús, a este Jesús con el Mesías, entonces eso es una inspiración del Espíritu, ¿no? Entonces, de ahí el reconocimiento que Jesús le hace a Pedro, o sea, esto te ha venido de parte del Espíritu, es decir, de tu experiencia profunda personal en la convivencia que ha tenido con Jesús. Ahora, esto de te daré las llaves del Hades, esto de el poder de atar y desatar, también lo dice más adelante a todos los discípulos, es decir, es una promesa al discipulado fiel de Jesús. Entonces, ahí yo tengo que ser autocrítica con la Iglesia Católica. Basados en este versículo, la Iglesia Católica ha dicho, bueno, entonces este cristianismo naciente es el que ha heredado Pedro, tiene el poder de atar y desatar, es decir, se adjudica el poder del perdón, se adjudica la palabra, el mensaje de Jesús, se adjudica como poder religioso. Y sin embargo, si abrimos estos, no tengo ahorita el versículo exacto de donde Jesús les promete esto de aten y desaten a los mismos discípulos. Entonces, la promesa no es solamente a Pedro, sino yo digo que es a todo el discipulado de Jesús. Esto de tratar de tener un mundo lo más humano posible. Esto es parte de la esencia del mensaje evangélico. Hermano, usted ha dicho algo muy importante, va a disculpar, para recogerlo y resaltarlo. Este versículo que le está dando, le está confiriendo probablemente a Pedro, ¿no? Eso de atar y desatar, también lo da a los discípulos. Y si lo da a los discípulos, también nos está dando a nosotros. Así lo entendemos desde este programa, por lo menos. Porque los discípulos somos todos nosotros, ¿no? Y creo que nos llega también a nosotros esto en la medida, como usted decía, de que si somos seguidores de Jesús, si hemos encontrado la espiritualidad en comunicándonos con Jesús y tratando de llevar su evangelio, entonces es también para nosotros, ¿no? Y esto, no sé si lo ve usted así también, hermana. Sí,
Totalmente de la misma forma. Es decir, el discipulado, la experiencia de Jesús que cada persona tiene, a partir del cual decide seguir y asumir el plan de Dios en su vida, significa eso, ¿no? Tener la misión del mensaje evangélico de Jesús a ser presente en el mundo. Te decía antes de que la Iglesia Católica por mucho tiempo se ha adjudicado este poder. Es más, se ha creado una jerarquía eclesial alrededor de la figura de Pedro, lo cual no es tan fiel al espíritu de la Biblia, en el sentido de que, como tú mismo lo afirmas, es una promesa no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos que han sido capaces de asumir el mensaje de Jesús. Entonces, la Iglesia se ha basado en este versículo para crear toda una jerarquía y a veces esa jerarquía no es fiel al espíritu de Jesús. En este sentido, cuando hablamos de un papa que es vicario de Cristo, es decir, el sucesor, no, ni siquiera el sucesor, sino el reemplazante de la tierra de Cristo, ahí yo también tengo ciertas reticencias a asumirlo eso, ¿no? Entonces, Pedro para mí ha sido una figura importante. Ha sido un prototipo de discípulo como todos nosotros. Ha sido capaz de equivocarse, de tener aciertos. Y este versículo que tú citas en este momento es uno de los mayores aciertos de Pedro. Pero así también, si hay 12 discípulos, es porque los otros también han sabido reconocer en él una palabra autorizada de Dios y un mensaje de esperanza de parte de Dios a su pueblo. Tenemos que señalar a nuestros oyentes que el Evangelio de Mateo es un poco que resalta siempre la figura de Pedro, ¿no? Y no así tanto como Marcos, ¿no? Que no resalta, sino Mateo está resaltando la figura de Pedro. Pero a Pedro lo vemos también malas interpretaciones defendiendo a su maestro, ¿no? Recordemos que cuando lo están arrestando a Jesús, ¿no? Pedro es el que saca el puñal, ¿no? Pero sin embargo, después de defenderlo tan agresivamente, después se acobarda y lo niega a Jesús, ¿no? Lo niega 3 veces a Jesús. O sea, hay una semblanza humana, ¿no? Una semblanza humana, pero que nos muestra a un hombre como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Que tenemos una fe profunda, pero a veces retrocedemos frente a ciertas vicisitudes. Y a Pedro le ha pasado igual, se le fue su maestro y seguramente se encontró perdido. Y algo que quiero resaltar y conversar con usted, hermana, es que después de estos pasajes y la resurrección de Jesús, nos encontramos en un escenario que es el Pentecostés, ¿no? Y aquí nos encontramos otra vez a Pedro como figura principal, el primer discurso. ¿No ve? ¿Cómo podemos comentar este enfrentamiento de Pedro, que fue judío y después tuvo que ser cristiano? Y ahí vuelvo a recalcar yo esto del prototipo del discipulado en Pedro. Y quiero retomar lo que decías al comienzo. Los discípulos son 4 versiones diferentes de la misma vida de Jesús y del mismo mensaje. Cada autor de cada evangelio ha tenido en cuenta su propia experiencia de Jesús a partir de lo que ha visto y oído. En el caso de Mateo es interesante porque va a ser originario de la comunidad petrina, es decir, va a ser el que más va a defender, como tú dices, la figura de Pedro. En cambio, en Marcos es un Pedro que se equivoca constantemente y que mete la pata constantemente, ¿no ve? Eso en Marcos. Ahora Lucas tiene otros intereses. Para Lucas la presencia del Espíritu va a ser muy fundamental, ¿no? Y ahí tenemos tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos, que tiene el mismo autor, y en Hechos está justamente el pasaje que tú me comentas, en donde por el año 30 más o menos, estamos ubicados en la línea del tiempo, tenemos esta bajada del Espíritu Santo. Al final es la promesa de Dios: yo me voy, yo no voy a estar ya con ustedes, pero les voy a enviar mi Espíritu. Es de cómo la promesa de Jesús se concreta en estos 12 personajes, y quizás la historia te piensa que han sido mucho más, ¿no? Los
los discípulos que se han mantenido firmes en reconocer la resurrección, en ser partícipes de la resurrección de Jesús. Y en este pasaje de Lucas, increíblemente lo vemos a un Pedro totalmente diferente de los evangelios, envalentonado con el Espíritu y pronunciando con sabiduría palabras de esperanza, pero también de denuncia, de anuncio y de denuncia, decimos, ¿no? Porque es capaz de estar en el centro religioso de Palestina del siglo I, es decir, el máximo centro en donde estaban los fariseos, que rechazaban a Jesús, ahí en pleno centro, en pleno corazón religioso, es capaz de pronunciar: ustedes han crucificado al Mesías, al enviado de Dios. Primero denuncia quién es, a partir de su experiencia que tiene él, quién ha sido Jesús para él, y luego dice que ha sido alguien que ha sido prometido por Dios ya desde el Antiguo Testamento, y al final en su cara, creo que para esto se necesita mucha valentía: ustedes han crucificado a ese Mesías. Pero hay una segunda parte del discurso en donde hay esperanza, es decir, tenemos la fuerza del Espíritu, quienes crean pueden bautizarse, pueden ser partícipes de este mensaje de la salvación. Y ahí la conversión a partir del discurso de Pedro es multitudinaria, cuentan las Escrituras. Y eso te da esperanza, porque no se queda en el mero anuncio y bueno, a partir de esto vamos a vivir. No, se comienza haciendo memorias de la promesa de Yahvé en el Antiguo Testamento, de la vida de Jesús, y además se termina con esperanza. Es decir, este es el camino que cada persona puede recorrer, ¿no? Bien, hermana, voy a tal vez destacar algo que usted dice muy importante cuando nos habla del Espíritu. Vamos a recordar que en Hechos capítulo 2, los apóstoles estaban esperando, no sabían qué esperaban, pero oraban, pero esperaban. Y estaban orando, probablemente muy decepcionados o probablemente muy confundidos. Pero resulta que en ese momento viene entonces el Pentecostés, reciben el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces estos hermanos reciben nueva fuerza. Pero el primer discurso que se da fue cabalmente el de Pedro. Y como dice la hermana, entonces Pedro, en capítulo 2, versículos 14 adelante, un hombre tan humilde y tan sencillo, porque no era un hombre de letras, ¿no? Da un primer discurso que primero es profético, desafía, segundo llama, ¿no?, a la reconciliación, y posteriormente todos le están preguntando, los varones israelitas, como dice en el versículo 22 del capítulo 2 de Hechos, le dicen: entonces, ¿qué tendremos que hacer?, le dicen a Pedro, porque todos están conmovidos. Entonces él dice: yo les invito a bautizarse y a recibir a Jesús. En realidad Pedro ya está empezando la verdadera iglesia con un discurso de la resurrección de Cristo, un Dios vivo, y está empezando la reconciliación. Pero así como está empezando la reconciliación, y dice la palabra que se convirtieron más de 3,000, ¿no? Imagínense, hermanos, con un solo discurso de un hombre tan sencillo, pero con el poder del Espíritu Santo. Pero Pedro, que nos llama la atención en su discurso, resulta que posteriormente tiene otra profunda confusión, que es la que quiero conversar con la hermana. Él es judío, pero tiene que hablar con otras culturas y con otras religiones, porque no solamente habían judíos, sino habían griegos y los llamados gentiles, ¿no? Y tenía que despojarse de ser judío, pero él no aceptaba a los gentiles, ¿no? Su discurso de los circuncisos. ¿Cómo podemos comentar este pasaje de Pedro, hermana? En el capítulo 12, más o menos, de Hechos de los Apóstoles, nos cuentan de cómo ha sido el encuentro, el primer concilio, es decir, la primera reunión que tienen los máximos dirigentes del cristianismo primitivo. Es decir, ahí se van a juntar dos y quizá más tendencias de este cristianismo que estaban haciendo. Ahí vemos a un Pedro
todavía muy aficionado a su propia cultura, al judaísmo, todavía muy metido de que para ser cristiano tenían que circuncidarse y respetar la Torá, que era la ley judía. Y tenemos una tendencia mucho más abierta que la va a aportar Pablo, y Bernabé va a decir, no, o sea, no hace falta la circuncisión, no hace falta ser judío de nacimiento, no hace falta que respetemos todos los mandamientos de pureza de la Torá. Se puede aceptar a Jesús en el corazón y se puede seguir a Jesús, y el mensaje del Evangelio debería estar abierto a más allá del pueblo judío. Es decir, romper las fronteras judías de una cultura, de un pueblo, no es fácil, ¿no? Nada más miremos nuestro contexto boliviano, ¿no? Yo soy del occidente, yo soy Coya, yo soy Chucuta, yo soy Camba. Entonces, ¿quién nos saca de esas fronteras etnocéntricas? Y qué difícil es entablar diálogos fraternales con otras culturas y con otras formas de pensar y llevar una religiosidad. Entonces, ahí en este primer concilio que nos cuenta Lucas en Hechos, tenemos un primer conflicto, es decir, hay una iglesia que está naciendo, hay un cristianismo que está naciendo, pero que no ha bajado del cielo una Biblia y dicho, bueno, ustedes, estos son los mandamientos, este es el camino que tienen que recorrer. Se han ido haciendo en el transcurso del tiempo, es decir, han visto qué necesidades tenía esa primera comunidad, cómo abrían su discurso religioso del mensaje de Jesús. Y ya en Mateo 28 ya tenemos un discurso en boca de Jesús que dice, vayan por el mundo, anuncien lo que han visto y oído, y quienes crean, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya tenemos la primera ruptura etnocéntrica judía, es decir, Jesús universaliza su mensaje en Mateo 28. Y en Hechos, con Pentecostés, esto de hablar diferentes lenguas, también creo que es una universalización de la iglesia, es decir, yo puedo pertenecer a medos, a griegos, a romanos, a comunidades latinas, a los judíos, y puedo tener distintas culturas, pero si yo estoy viviendo el fuego del Espíritu, ese fuego del Espíritu va a hacer que haya comprensión, que haya una nueva forma de ser basados en el mensaje de Jesús. Entonces, esa experiencia de Pentecostés, ojalá la pudiésemos recordar siempre y vivir en nuestra cotidianidad. Y esto estoy pensando en una Bolivia tan dividida entre formas de pensar, lo religioso, lo político. Entonces nos falta mucho esta experiencia de Pentecostés, del fuego en nuestro interior, para ir al encuentro fraterno de los que no piensan como yo. Hermana, muy importante lo que usted nos dice, porque lo que nos está uniendo a todos los cristianos y a todos los hombres es el Espíritu Santo. Y hay un solo Dios, un solo Jesús, un solo Espíritu Santo. No hay otro, no hay por dónde inventarse otro, no es lo mismo, ¿no? Todos estamos trabajando la honra y gloria de un solo Dios, ¿no? Excepto aquellos que no creen, ¿no? O que tienen otra religión, pero dentro de la religión cristiana así es. Pero acá ha tocado algo también sumamente importante, hermana. Hay que imaginarse que Pedro tenía muy metido el judaísmo. No quería ni comer con los gentiles, ¿no? Tiene que llegar un Pablo para que le discute, lo desafíe y le diga, no has entendido nada. Y el Evangelio es para judíos y no judíos, como decía Pablo, ¿no? Circuncisos e incircuncisos. Pero ahí empieza a surgir la figura de Pablo y como que Pedro se pierde. Pero Pedro resulta que nos aparece por la iglesia de Antioquía. ¿Cómo puede usted referirnos a esto, hermana? Porque yo la verdad es que he encontrado muy poco material histórico y muy poco de lo que podría haber hecho Pedro en fundar iglesias o comunidades, diré. Uh-huh. De verdad tienes razón en el sentido de que hay poco material de Pedro, porque la cámara fotográfica bíblica se va a enfocar en Pablo. Y las pocas referencias bíblicas van a estar centradas en esta figura de Pablo y no en Pedro.
Sin embargo, por ejemplo, tú cuentas esto de lo que escribe Pablo en sus cartas, relatando lo odioso que resultaba Pedro cuando solía visitar las comunidades cristianas, en el sentido de que parece que estas comunidades nacientes también había división. Había mesas en donde se sentaban los judíos y había mesas para los gentiles que no profesaban y que no eran circuncisos. Sin embargo, eso es lo que cuenta Lucas 30, 40 años después de las experiencias vividas. Entonces, mucha gente, muchos biblistas aseguran que hay un interés paulino en remarcar la figura de Pablo, resaltar la figura de Pablo y no tanto centrarse o opacar la figura de Pedro. Sin embargo, yo creo que tenemos un libro, Hechos de los Apóstoles, que apenas narra, dice Hechos de los Apóstoles y nada más de la mitad del libro está centrado en Pablo. Entonces no hay estos Hechos de los Apóstoles, más bien es un poco relatar a grandes rasgos las vivencias de las primeras comunidades, pero un poco idealizado, o sea, es decir, desde la fe. Tenemos alguna otra literatura extracanónica que nos hablan de un Pedro que también ha sido itinerante como Pablo. Nadie ha escrito esa historia. Yo creo que desde sus limitaciones en cuanto al lenguaje, porque Pablo ha sido mucho más versado, educado, era educado por la iglesia farisaica, entonces tenía mucho conocimiento de la Torá y convencía de mejor manera. Ahora, no por eso vamos a pensar que los demás 11 o 12 discípulos han tenido una misión quizá mucho más reducida, sí, mucho más oculta, pero no reducida. En ese sentido, creo que Pedro ha sido también un hombre itinerante, como te digo, desde sus limitaciones de lenguaje y de preparación, porque antes de hacerse seguidor era un pescador común de Cafarnaúm. Entonces, de ahí las limitaciones que tenía, por más que haya sido iluminado por el Espíritu a partir de Pentecostés. Entonces, yo creo que la figura de Pedro no ha sido relevada escriturísticamente, pero sí históricamente ha sido importante en el cristianismo naciente, porque también es capaz de abrir su mente judía, ¿no? O sea, en el sentido de que en este concilio de Jerusalén, una vez que se tiene un conflicto, la primera comunidad es capaz de solucionar ese conflicto desde la solidaridad, desde la fraternidad, es decir, bueno, ¿cómo buscamos la mejor solución para todos? Entonces, la mejor solución es que el mensaje evangélico sí se mantenga para el judaísmo, pero que también abra sus fronteras para el paganismo, el gentilismo, todas las culturas griegas de la época. Entonces, es así que se rompen esas barreras culturales, etnocéntricas, judías. Y Pedro es capaz de aceptar. Entonces, ahí hay un crecimiento también de Pedro, en el sentido de que si yo soy un judío estricto, soy capaz de, a partir de la experiencia del Espíritu, abrir también mi mente, mi corazón a otras formas de evangelizar. Sí, hermana, en realidad hay que entender de que Pedro va a comprender lo que es el cristianismo, ¿no? Pero hay algo que también hay que ver, hermana. ¿Cómo fue su relación de Pedro con el sexo femenino, ¿no? Con las mujeres? Recordemos que Pedro tenía una suegra. Uno de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo fue precisamente curar a la suegra de Pedro. Y si tenía una suegra, Pedro estaba casado. Y por lo poco que se puede leer en la Biblia, vemos que Pedro es acompañado por su esposa, ¿no? En su misión. Y probablemente haya tenido hijos, porque de conformidad a la tradición judía, un judío debía casarse, debía formar familia, debía tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa relación? Porque nosotros vemos desde, digamos, una visión tal vez equivocada en la Biblia, pero vemos que Pedro era un hombre humano, porque realmente tenía una esposa, compartía con ella y caminaba en su ministerio con ella. No fue el que dijo, bueno, ahora tú te quedas aquí y yo me voy solito a caminar y de vez en cuando vengo. ¿Cómo ve esto usted, hermana? Hermano Humberto, un poquito me voy a salir de la pregunta, en el sentido de que justo ahora estoy escribiendo un artículo de la suegra de Pedro.
En el sentido de que, como bien lo mencionas, es capaz de ir a la casa, pareciera que hay una relación fraterna entre Pedro, los demás discípulos, sus casas, sus familias y Jesús, como que está constantemente visitando a cada uno de los discípulos y sus familias, viendo qué necesidades tenía. Y esta suegra de Pedro es muy, muy interesante en el sentido de que está enferma, en cama, Jesús viene, la visita, la toca, no tiene ningún problema de tocar un cuerpo femenino como tenía el judaísmo de su época. En ese sentido, Jesús va a ser el primero que va a romper quizá un molde masculino, cultural, machista, ¿no? La toca, la levanta, la cura. ¿Y qué te dice el texto bíblico? Dice, después de haber sido curada, se pone en diaconía. Y muchas traducciones bíblicas dicen, y se puso a servirles. Y uno piensa, se ha debido ir a cocinar a la cocina y ha preparado algo para los hombres muy valientes. Pero la diaconía, entendido como palabra griega, era el servicio. Y no nos olvidemos que cuando el discipulado de Jesús pasa por el servicio, yo les mando a ustedes que unos a otros se hagan diaconía, utiliza en palabra griega. Entonces yo estoy trabajando la suegra de Pedro en este sentido de la diaconía. ¿Por qué no pensar en una suegra de Pedro que a partir de esta experiencia que tiene del toque de Jesús, de la experiencia personal profunda de la vida de Jesús, es capaz de convertirse en una discípula suya y hacer un discipulado, es decir, una diaconía, que estaban enviados todos los discípulos de Jesús a hacer una diaconía? Entonces, ¿por qué no pensar en una suegra, parte del equipo también del círculo íntimo de Jesús? Porque nos gusta pensar o nos hemos acostumbrado ya a dar por sobreentendido que se ha ido a la cocina y que ha preparado algo de comer, pero nos cuesta mucho todavía entender que en las primeras comunidades había hombres y mujeres. Lucas 8 ya lo dice, ¿no? Había también seguidoras de Jesús. Si bien esto de los 12 es querer hacer coincidir con las 12 tribus de Israel, es decir, con la esencia del judaísmo, pero había otras mujeres y otros varones que también eran parte del círculo del discipulado de Jesús. Entonces, creo que ha habido muchas mujeres y que Pedro se ha llevado también bien con ellas. La literatura extracanónica habla de también el liderazgo de María Magdalena en las primeras comunidades. Inclusive conocemos un evangelio que no es canónico, es decir, no está en la Biblia, pero que ha sido fruto de la experiencia de María Magdalena. Es decir, pareciera que ha habido varios liderazgos de la iglesia primitiva, de los discípulos, y sin embargo el único liderazgo que resalta es de Pablo, pero ha habido de María Magdalena, ha habido el de Pedro, ha habido el de Bartolomé, de Bernabé, el de Felipe. O sea, cómo se han repartido los territorios de la Palestina y más allá de las fronteras para que este evangelio 20 y pico de siglos más, todavía sigamos hablando de este evangelio y en el otro extremo del mundo. Entonces ha habido un trabajo hormiga, y ese trabajo hormiga de la evangelización muchas veces no es reconocida para las mujeres que eran parte del círculo, y creo que Pedro ha sido muy amplio. Yo me imagino a un Pedro que ha crecido bastante, porque si Jesús va a ser el primero que rompe ciertas barreras machistas de su contexto, los discípulos van a hacer lo mismo en el sentido de aceptar también a las mujeres dentro de estas comunidades primitivas. A un Pablo ni que se diga, ¿no? Que tiene colaboradoras mujeres, diaconisas mujeres, o un Pedro, ¿por qué no? Entonces, lamentablemente, como tú dices, sabemos muy poco porque la literatura se ha centrado en otras figuras y no la de Pedro, pero creo que ha sido muy amplio él en su visión también. Hermana, aquí hay que complementar algo, porque algunos autores dicen que la esposa de Pedro le acompañó en su ministerio y que trabajaba con él, ¿no? Entonces estaba haciendo una diaconía, un servicio, la esposa de Pedro. Y a esto vemos ahora, quisiera llegar ahora a nuestro contexto, ¿no? Porque vemos una incoherencia, ¿no? Pedro tuvo una esposa, tuvo una familia,
¿Y cuál es ahora el problema de la iglesia actual? ¿No? Hablamos de la iglesia católica. Vemos que tiene muchísimos problemas cabalmente porque a alguien se le ocurrió decir, porque los primeros misioneros que fueron los apóstoles, muchos de ellos tenían familia, muchos de ellos estaban casados, ¿no? Pero vemos ahora que a alguien se le ocurrió cortar esto y poner en la iglesia el celibato, en la iglesia católica estamos hablando, pero no es un referente de Pedro. Entonces, como que hay una incoherencia. ¿Cuál es su visión, hermana? Uh-huh. Para nada en el sentido de que, como te decía, creo que las mujeres han sido fundamentales en el cristianismo primitivo. Ahora, hay que lamentar profundamente el momento en que la iglesia se deja influenciar por ciertas filosofías griegas, esto de pensar que el cuerpo es malo, la sexualidad es mala, lo que hay que fomentar es la experiencia del espíritu. Y eso tampoco, no es solamente de la iglesia católica, es también de varias iglesias cristianas evangélicas que piensan que lo único que tenemos que fomentar es la experiencia del espíritu y el cuerpo hay que denigrarlo porque no sirve, nos impide la salvación. Basados en estas malas lecturas, yo creo que la iglesia católica ha impuesto obligatoriamente el celibato dentro del seguimiento de los sacerdotes. Ahora, como tú bien dices, hay una crisis de vocaciones. ¿Cómo no va a haber? O sea, tal como está así, ¿qué estamos viendo? Personas que están realizando una misión excelente, pero se dan cuenta que hay soledad en su vida y que necesitan una compañera o que se van enamorando en el camino. Y es que yo creo que ya la iglesia ya es hora de que vaya cambiando esta condicionamientos al sacerdocio, es decir, no puedo ser célibe para seguir a Jesús como sacerdote. ¿En qué momento la iglesia se va a abrir a que la sexualidad y el cuerpo también es bueno? Si es creación divina, si es creación de Dios, no puede haber algo equivocado en esa creación. No podemos seguir aferrados a un pensamiento de la Edad Media, digo yo, ¿no? Porque ahí es donde más se aferraban de que todo es el espíritu. Imagínese, hermano, que algunos santos de la iglesia que amanecían con una erección, lo más normal del mundo, y al otro día pensaban que eso era tal pecado que comenzaban a flagelar su cuerpo, ¿no ve? Porque pensaban que habían cometido un pecado mortal, entonces flagelaban su cuerpo por ese simple hecho de que su sexualidad también era parte de su naturaleza humana. Entonces, nuestra visión de hoy, del siglo XXI, tiene que ser más amplia en el sentido de que tiene que ser más integral. Somos parte espíritu, somos cuerpo y los dos son buenos. No podemos afirmar que el espíritu nomás es lo bueno y lo que nos acerca a Dios y que el cuerpo nos aleja de Dios. La visión de la Iglesia Católica y de las demás iglesias tienen que cambiar y tienen que abrirse a una nueva relación con nuestra naturaleza humana, porque nos ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres, ¿no? Tener una sexualidad libre en el sentido de que no podemos, claro, como es un cuerpo impuro, la sexualidad es impura, entonces siempre nos han dicho que todo lo que se relaciona con la sexualidad es malo. Hasta la menstruación, que es lo más natural del mundo, era mala para el judaísmo, y el cristianismo también adopta esto de cómo una mujer teniendo su menstruación va a ser capaz de predicar en una iglesia. Es decir, cómo nos podemos seguir aferrando a ciertos prejuicios extemporáneos ya para limitar la presencia de las mujeres dentro de la iglesia. La Iglesia Católica también tiene que abrirse, ¿por qué no?, a ordenar mujeres dentro de la Iglesia. ¿Hasta cuándo va a pensar que es un ministerio solamente para varones? Yo ahí soy muy crítica con la Iglesia Católica y creo que ya es hora de que el Vaticano y la jerarquía se abra a otras formas de ser iglesia, porque corremos el riesgo de cada vez las iglesias están más vacías, las vocaciones, cada vez se van cerrando las casas religiosas, no hay nuevas vocaciones. Es que así como está, no puede haber nuevas vocaciones. Esta iglesia va perdiendo la dinamicidad de contagiar el espíritu a las demás personas. Hermana, naturalmente que estamos entrando en un tema muy amplio que nos gustaría siempre conversar con usted en otra oportunidad, ¿no?
Pero lo que hay que destacar es que no hay coherencia. Desde ese programa podemos ver, si Pedro es el referente, el fundador de una iglesia, no, bueno, no sé cómo le vamos a quitar su vida a Pedro y vamos a decir que él era célibe, que no tenía familia, que no tenía mujer, que nunca trabajaba con mujeres y que por eso ahora esta iglesia no da un lugar a la mujer, ¿no? O la disminuye, diremos, ¿no? Es algo que, y además, que no quiero dejar de decir esto, es que resulta que lo malo del sexo solamente es para la mujer, pero no para el hombre. O sea, es la mujer la que hace la maldad en el sexo, pero no el hombre, ¿no? Entonces, claro que está cambiando en este siglo, pero en general podemos ver que, ¿no?, aún dentro de las iglesias, que es así, ¿no? No es el hombre, ¿no? Es algo que debiera modificarse, cambiar si somos todos iguales, porque predicamos un evangelio en que de reconciliación, y la reconciliación también está ahí está presente. Hermana, como siempre, el tiempo es muy corto para hablar de temas tan amplios, tan lindos, pero muy agradecidos porque hablar de algo que nosotros hemos ido olvidando, como es el apóstol Pedro y su trabajo, su vida, ¿no?, y de otros apóstoles también, siempre es enriquecedor. Hermana, si usted tiene algo más para complementar, y nos vamos despidiendo. La agradecida soy yo, hermano Humberto. Estaré para cuando usted me sepa convocar. Si puedo aportar con alguna reflexión, yo me siento muy, muy satisfecha. Estamos justo en tiempo de Cuaresma, no sé cuándo se va a emitir el programa. Sin embargo, invitar a todas las personas que escuchan que vivamos este tiempo de desierto, de Cuaresma, encontrémonos con nosotras mismas, con nuestra esencia. A veces nos solemos perder en los afanes cotidianos, perder en el mensaje de seguimiento que tenemos que seguir todos. Sin embargo, más allá de los desiertos de nuestras vidas, más allá de las depresiones, de las angustias que nos toca enfrentar, de los trabajos cada vez más duros, hay una tierra prometida, es decir, más allá de todo este afán que nos toca día a día vivir, hay un Dios que nos espera, hay esperanza, hay un kairos, hay un tiempo de Dios, más allá de este tiempo a veces que se nos porta tan difícil para cada persona. Agradecida e invitar a todos a mayor oración, a volver a nuestros orígenes, y nuestros orígenes tienen que ver con la humanidad de Jesús, con la humanidad de Pablo, con la humanidad de Pedro, con estas sus equivocaciones, y encontrar en esos discipulados un ejemplo para continuar nosotros y nosotras. Muchas gracias, querido hermano, nuevamente muy agradecidos. Hermanos, hermanas, no nos dejen de escribir al mail sembradorhf@hotmail.com para hacernos conocer sus opiniones. Que el Señor los bendiga. Amén.